Bienvenidos a Factor Sorpresa. Los republicanos en la Cámara están instando a Biden a destituir a Kamala Harris como zar fronterizo. Más de 50 legisladores republicanos firmaron conjuntamente una carta la semana pasada, señalando el flaco favor de Harris al pueblo estadounidense. La carta dice: a pesar de estar en medio de una crisis fronteriza que este país no ha visto en 2 décadas, la vicepresidenta Harris aún no ha mostrado un interés adecuado para observar esta crisis de primera mano. Le instamos sinceramente a buscar a alguien más en su administración para ayudarlo a manejar esta crisis fronteriza. Los demócratas que representan áreas a lo largo de la frontera también han pedido a Harris que haga el viaje. El 15 de junio, el representante demócrata Henry Cuellar de Texas le escribió una carta a Harris diciendo: creo que es fundamental que se reúna con las partes interesadas y los residentes locales, considere sus preocupaciones y utilice sus experiencias vividas para implementar políticas más efectivas. Después de su viaje a México este mes, Harris cedió ante la creciente presión y dijo que visitaría la frontera en algún momento. Pero nada pasó. Su inacción continúa. Los estados más afectados, Texas y Arizona, han dejado de contar con la ayuda de la administración Biden. Están pidiendo a otros estados que envíen agentes de la ley a patrullar la frontera sur. Después de Florida, Nebraska se convirtió en el segundo estado que respondió a la llamada. El domingo, el gobernador Pete Ricketts anunció que Nebraska enviará soldados a Del Río, Texas. Del Río ha visto un aumento significativo de extranjeros ilegales que normalmente intentan cruzar el Río Grande, el río que sirve como frontera natural entre Estados Unidos y México. El gobernador Ricketts dijo: las políticas desastrosas de la administración Biden-Harris crearon una crisis de inmigración en la frontera. Si bien el gobierno federal se ha quedado corto en su respuesta, Nebraska se complace en dar un paso al frente. También en el Congreso, 10 republicanos de la Cámara de Representantes están exigiendo que la administración de Biden revele cuántos miles de millones de dólares de los contribuyentes se están utilizando para acomodar a los inmigrantes ilegales. Los legisladores dijeron que han visto informes que muestran que el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha desviado más de 2.000 millones de dólares de iniciativas relacionadas con el coronavirus para cubrir el costo de los servicios públicos para menores no acompañados. Como parte del programa Atrapar y Liberar de la administración, decenas de miles de personas que cruzan la frontera, que esperan ser liberadas en Estados Unidos, se hospedan en hoteles antes de ser enviados en autobuses o volar a otros estados en vuelos comerciales. Estos inmigrantes ilegales no necesitan identificación para abordar vuelos y no necesitan demostrar que son negativos en el virus del PSC. Los republicanos dijeron que son precisamente estas prácticas las que alientan a los niños a realizar el peligroso viaje hacia la frontera sur. En lugar de asegurar la frontera, las políticas de Biden están alimentando la crisis y debe terminar. Actualmente se prevé abrir otro hotel para inmigrantes en Yuma, Arizona. Este nuevo hotel sería uno de los muchos financiados por una operación de 86 millones de dólares ordenada por la administración de Biden con dinero de los contribuyentes. Los estadounidenses tienen derecho a saber cómo se utiliza el dinero que tanto les costó ganar. El viernes pasado, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos decidió que ahora redactará una medida sobre la Sagrada Comunión. Se someterá a una votación en una reunión a finales de año. Este tema está recibiendo mucha atención porque determinaría si los políticos católicos pro aborto, incluido el presidente Biden, son dignos de recibir la comunión. Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca el lunes, un reportero le preguntó a la secretaria de prensa sobre la reacción de Biden a la acción de los obispos. Así respondió Psaki: Joe Biden es un hombre de gran fe y, como lo habrán notado hace un par de días, él asiste a la iglesia. Él asiste la mayoría de los fines de semana, incluso cuando estuvo en el exterior. Este es un asunto muy personal y no lo ve a través de un punto de vista político y no haremos ningún tipo de comentarios en cómo lo está manejando la Iglesia Católica. Creo que lo que estaba sugiriendo Psaki es que el resultado del documento no tendría ningún impacto en Biden y que continuará afirmando que es un católico devoto mientras mantiene su postura pro aborto. Psaki
como todos los demás defensores del aborto, desvió las preguntas sobre el aborto diciendo que la mujer tiene derecho a elegir. Nunca responderían preguntas sobre si un feto es un ser humano independiente porque conocen la respuesta. Un niño por nacer es un ser humano y nadie tiene derecho a poner fin a la vida de otra persona. Es inimaginable pensar que una madre acabaría con la vida de su propio hijo. Pero la izquierda ha cambiado el concepto. Reemplazaron la moralidad del problema con algo que la gente da por sentado como este es tu derecho o esto es atención médica. Bueno, tampoco lo es. Pero para las personas adoctrinadas por esta narrativa, realmente creen que el aborto es su derecho. Y el representante demócrata Ted Lieu es uno de ellos. Mientras los obispos reflexionan sobre el tema, Lieu tuiteó: soy católico y apoyo anticoncepción, el derecho de la mujer a elegir, tratamientos para la infertilidad, el derecho de las personas a divorciarse, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. La próxima vez que vaya a la iglesia, te reto a que me niegues la comunión. El representante Lieu cree que tiene derecho a recibir la comunión incluso si no sigue la doctrina católica. Bueno, este parece ser el consenso entre algunos demócratas hoy. Para Lieu y los de su calaña, no se puede decidir sobre las enseñanzas religiosas. O sigues todas las enseñanzas o adoptas otro sistema de creencias. Y otra cosa que debes comprobar: ¿por qué elegirías ser católico cuando te opones a tantas cosas que enseña la iglesia? Después de que la reportera Ivory Hecker hizo sonar el silbato en Fox 26, una reportera de CBS 62 dijo que expondrá los problemas de discriminación de la cadena en Project Veritas esta semana. April Moss, la reportera meteorológica de la afiliada de CBS, hizo el comentario inesperado durante un segmento en vivo el domingo. Moss ha estado con CBS 62 o CBS Detroit desde 2012. Ha ocupado una variedad de puestos que incluyen meteoróloga, pronosticadora del tiempo, presentadora de noticias y reportera de televisión local. Durante la transmisión del domingo, Moss no entró en detalles sobre sus acusaciones contra la cadena. Sin embargo, en su campaña de recaudación de fondos en línea en Give Send Go, escribió que se sintió impulsada a enfrentarse a la discriminación médica que Viacom CBS estaba imponiendo a sus empleados. Viacom CBS es la empresa matriz de CBS Detroit. Moss dijo que Viacom CBS exige que las personas se sometan a pruebas de COVID-19 como condición de empleo. Tras el valiente comentario de Moss durante su informe meteorológico, Project Veritas publicó: CBS 62 Insider April Moss es la última persona valiente que denuncia la corrupción de su red. El grupo encubierto luego publicó una conversación entre Moss y el ingeniero jefe de CBS Detroit, Chuck Davis, diciéndole que la despedirán por lo que hizo. Todavía no sabemos qué va a exponer Moss sobre la red, pero al menos sabemos que Moss no es una persona egoísta. Sacrificaría su trabajo para decirle a la gente la verdad. Según el director ejecutivo de Project Veritas, James O'Keefe, Moss tiene grabaciones, correos electrónicos y otra evidencia que muestra que el periodismo en CBS 62 se está haciendo de manera poco ética. Definitivamente esperamos con ansias ese informe. Además de la hidroxicloroquina, un estudio muestra que hay otro medicamento que podría ser muy eficaz para tratar el COVID-19. Estudios recientes muestran que la ivermectina, un fármaco antiparasitario, podría reducir en gran medida las muertes por COVID-19 y podría tener un impacto significativo en la pandemia a nivel mundial. Los estudios han sido revisados por pares y publicados el 17 de junio en la revista American Journal of Therapeutics. En los estudios, un grupo de científicos revisó el uso de ivermectina en 24 ensayos en más de 3.400 pacientes. Después de evaluar la eficacia del fármaco para reducir la infección o la mortalidad en pacientes con COVID-19 o personas con alto riesgo de contraerlo, los investigadores concluyeron que la ivermectina redujo el riesgo de muerte por COVID-19 en un 62% en promedio. Entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, el riesgo de muerte para aquellos que no recibieron ivermectina fue 3 veces mayor que los tratados con el fármaco. Los investigadores también citaron otra revisión de abril con una conclusión similar.
El otro informe mostró que la ivermectina redujo las muertes hasta un 75%. Sin embargo, ni el Instituto Nacional de Salud, la FDA, ni la Organización Mundial de la Salud han recomendado el medicamento para tratar el virus chino. De hecho, la FDA advirtió que no use ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. Pero el problema es que la FDA también señaló que no ha revisado los datos para respaldar el uso de ivermectina en pacientes con COVID-19. Realmente la FDA tarda tanto en revisar los medicamentos que han existido durante décadas mientras no tiene problemas para analizar los datos de las vacunas desarrolladas recientemente. Es más inacción que incompetencia. Aunque ni siquiera revisa los datos, la FDA desaconseja enérgicamente el uso del medicamento. Dice: tomar un medicamento para un uso no autorizado puede ser muy peligroso. Esto también es cierto para la ivermectina. ¿Pero es realmente cierto? La FDA proporcionó poca información para esta afirmación y los autores de los nuevos estudios argumentaron lo contrario. Los investigadores dijeron que el medicamento ivermectina tiene un perfil de seguridad establecido a lo largo de décadas de uso y podría desempeñar un papel fundamental en la supresión o el fin de la pandemia del SARS-CoV-2. La supresión de los tratamientos para COVID-19 hace que uno se pregunte si todo esto es parte de un impulso global para las vacunas. Hablando de COVID, la administración Biden ha extendido las restricciones a los viajes no esenciales entre los Estados Unidos, Canadá y México hasta el 21 de julio. Las fronteras han permanecido cerradas desde marzo de 2020. En Canadá, las restricciones extendidas en la frontera han causado una frustración generalizada. Con el aumento de las tasas de vacunación en ambos países, los legisladores estadounidenses y canadienses, los líderes empresariales y las familias separadas durante más de un año han estado instando a los gobiernos a abrir la frontera. El viernes pasado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que la decisión de mantener la frontera sellada durante un mes más se debió en gran parte a las preocupaciones del gobierno de que las personas completamente vacunadas puedan transmitir el virus a otras personas. Trudeau quiere que al menos el 75% de la población reciba su primera dosis de COVID y el 20% esté completamente vacunado antes de levantar las restricciones. Los copresidentes del Grupo Interparlamentario Estados Unidos-Canadá, los representantes Brian Higgins y Bill Huizenga, dijeron que la demora para abrir la frontera es un flaco favor a nuestros electores y a los millones de residentes en ambos lados de la frontera. La administración Biden también está trabajando para relajar las restricciones de viaje con el Reino Unido y la Unión Europea, pero aún no hay una fecha confirmada. En una entrevista reciente, el enlace del Senado para la Auditoría de Arizona, Ken Bennett, dijo que el conteo manual completado esta semana también incluyó la revisión de las boletas con voto insuficiente. Los votos insuficientes son papeletas en las que no hubo selección para presidente o las máquinas no detectaron un voto. En las elecciones del 2020, Arizona tuvo 33.000 votos negativos. El número de votos negativos en Maricopa fue de alrededor de 8.500. El condado, que incluye a Phoenix, representa más del 60% de la población de Arizona, pero solo representó el 25% de los votos negativos. Para Arizona es necesario examinar todas las anomalías porque la carrera de 2020 estuvo muy cerca. ¿Pero qué tan cerca estuvo exactamente? Bennett ofreció un ejemplo para ayudarlo a comprender. En la época medieval, una comarca de Inglaterra se dividió en unas 1000 comunidades. Hoy en día, muchos condados de Inglaterra todavía llevan el nombre de condado. En noviembre, alrededor del 80% de los arizonianos votaron en las elecciones. Ahora imagina que Arizona fuera un condado dividido en 1000 comunidades. Puedes pensar que Arizona recibe 800 votos de sus 1000 comunidades. Biden ganó el estado por un margen tan estrecho como 0.3% o aproximadamente 10.000 votos. ¿Qué significa eso? Eso significa que los resultados finales de las elecciones fueron como 401 votos para Biden, 399 para Trump. Si hubiera 1% adicional de votos emitidos, en el ejemplo hipotético, el voto total sería 808 en lugar de 800. Eso podría marcar una diferencia en el resultado final. Para su referencia, el número de votos insuficientes en Arizona fue aproximadamente el 1% total de votos emitidos. Como señaló Bennett, si estuviera en una carrera que se decidió por 2 de 800 votos, una de las primeras cosas que querría hacer es asegurarse de que se cuenten todas las papeletas.
Una vez finalizado el recuento manual, la auditoría ha pasado a completar un examen para detectar anomalías en la boleta. Algunas de las cuestiones que buscan los auditores incluyen la autenticidad de la papeleta, si los óvalos se rellenaron a mano o con una máquina, y si las papeletas eran copias, impresas o fotocopias oficiales. Se espera que este proceso de evaluación en papel se complete a finales de mes. Y eso es todo por hoy. Hemos llegado a fin de ciclo con Factor Sorpresa. Quizás es por un tiempo, aún no lo sabemos. Les pido que sigan atentos porque puede haber novedades en el futuro. También quiero pedirles que sigan informándose con Andrés Ausenbutt en Horizonte Informativo y con David Rojas en Primera Plana. Les volvemos a dar las gracias de corazón a todos ustedes y que sea hasta cualquier momento.